sus hijos. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, hermanas, amigos, si hoy los hay esta noche, por la oportunidad que tenemos de estar en la casa del Señor. Entendemos que es un privilegio grande. A nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión, también les damos la más cordial bienvenida. Si hay cumpleañeros entre nosotros esta noche, también nos alegra que Dios le conceda un año más de vida a cada uno de ustedes y que usted haya venido esta noche y lo esté aprovechando acá en la casa del Señor. Sin duda alguna usted ha escogido la mejor parte y esa no le será quitada. Libro de Mateo, capítulo 27, el versículo 45 en adelante. Cuando usted lo tenga, puede alabar al Señor con una expresión de gozo y de júbilo. Amén. Los requisitos son iguales. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar esta noche. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra en el nombre del Señor. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Puede tomar sus asientos, hermanos, y que Dios nos bendiga abundantemente en su palabra. Nos dice la Escritura algo muy bonito y muy interesante y que vamos a poner el énfasis en los últimos versículos que leímos. Es el momento exacto en que Jesús expiró y ahí sucedió algo interesantísimo. El momento que Jesús muere, la tierra tiembla, las peñas se partieron, pero lo más importante es que aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Y ese es el meollo del asunto que nos ha traído aquí esta noche, que los requisitos siguen siendo los mismos. Pensaba hace un par de horas que a lo mejor para los sacerdotes del templo, para los escribas de ese momento, para los saduceos que estaban en el templo, no entendieron lo que la ruptura de ese velo significó. Porque cuando nosotros leemos o cuando esto fue escrito en este evangelio, ya habían pasado 25, 35 años después de la muerte de Cristo. Entonces, el que interpretó esto y lo puso por escrito, entendía que algo había pasado, que algo sucedió, o sea, más que se rasgó el velo del templo. Y no sé si se atreverían a tratar de zurcirlo, coserlo, o se atrevería a alguien a tocarlo y a tratar de cambiarlo, porque eso era algo muy especial. Se dice que medía unos 18 metros de alto y tenía un espesor o un grosor de unos 10 centímetros de ancho y dividía lo que era el santuario que estuvimos hablando en el mensaje anterior, porque en el lugar santísimo era la habitación de Dios, el lugar donde Dios se manifestaba y donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación delante de Dios, pues por el pueblo, por los pecados del pueblo. Entonces, pero eso se rompió, ese velo se rasgó. ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Ahora nosotros lo entendemos mejor. Hemos escuchado muchos comentarios, hemos escuchado muchos sermones, por nuestra cuenta hemos investigado y tenemos una noción de que lo que sucedió en ese instante era una transición, era un momento de cambio entre la forma antigua de acercarse a Dios, que era a través de los sacerdotes, que era a través de los sumos sacerdotes, y dijimos en el mensaje anterior que pues el pueblo estaba como seccionado y parece que había una relación con Dios un poco más lejana. En último lugar estaban los gentiles y después las mujeres judías y después los hombres judíos y así. Los sacerdotes y los sumos sacerdotes hasta
el que llegaba delante de la presencia de Dios. Entonces parece que en ese momento está sucediendo un cambio. Y cuando se rompe ese velo y el lugar queda descubierto, ahora nosotros entendemos que cada uno de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, diga usted amén, cada uno de nosotros que somos templo y morada del Espíritu de Dios, dijimos en el sermón pasado, amén, ahora tenemos la oportunidad de tener a ese Dios que antes parecía más lejano, la posibilidad de tener una relación más estrecha, más fuerte, más cercana con Dios. Y esto es un privilegio grande para cada uno de nosotros. Las implicaciones son tales que más adelante en la historia bíblica, en el libro primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el escritor a Pedro se atreve a decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice en el siguiente versículo, que antes no eran pueblo y que ahora son pueblo, que antes no habían alcanzado misericordia y que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, eso es tremendo, porque todas las atribuciones que eran exclusivas de Israel y después de Israel a los levitas, está interpretando el escritor a Pedro todas esas atribuciones que eran exclusivas del pueblo de Dios y exclusivas de los levitas. Ahora Pedro se las está imputando a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Y a cada uno de nosotros nos está diciendo, ahora ustedes son. Amén. Ahora ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con una misión especial por haber sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pensaba que es necesario aclarar entonces qué sucede. El velo del templo se rasgó. Tiempo después Pedro está interpretando, el escritor a Pedro, y nos imputa todo eso que era para los levitas, que era para los israelitas. Ahora dice nosotros, todos los que ahora somos pueblo del Señor, gozamos de esas cualidades. Ahora es necesaria una aclaración. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo pensamos? Porque decimos, el velo del templo se rasgó y todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Amén, así es. Y eso es un privilegio grande. Tenemos un Dios cercano que no solamente nos ve, sino que también nos escucha. Un Dios que está próximo ahí a intervenir en el momento que Él quiera, en el momento que Él lo considera oportuno, está presto a intervenir. Tiene el poder para hacerlo, es el Dios de lo imposible, el Dios de lo sobrenatural. Pero ¿qué significa eso de que se rompió el velo y ahora tenemos acceso directo a la presencia del Señor? Como decimos en buen salvadoreño, para dejarnos ir con todo. Pues sí, pero ¿qué significa eso? O sea, como que ahora todos podemos entrar. Antes era exclusivo de los sacerdotes y exclusivo del sumo sacerdote. Y eso no todos los levitas, sino que las familias estaban seccionadas también en un orden en que debían servirse. ¿Recuerdan? Los gersonitas, los meraritas, los coatitas, luego todos los descendientes del hermano de Moisés, de Aarón. Entonces, pero ahora todos podemos gozar de ese acceso a la presencia de Dios. Pensaba que había un estándar, porque cuando usted comienza, ya lo vamos a ver rápidamente, a ver algunos de los requisitos en el Antiguo Testamento para los levitas, para los sacerdotes, para el sumo sacerdote. Solo vamos a hacer mención rápida de algunos de ellos. Vemos que los requisitos para poder estar ahí en el santuario eran altos requisitos. Eran requisitos grandes que estos hombres debían de cumplir y que si no los cumplían, simple y sencillamente no podían estar en el santuario. Que si no los cumplían simple y sencillamente, pues no podían ministrar delante de la presencia de Dios. Y nosotros decimos, no, cuando el velo del templo se rasgó, todos como que vamos de pasada. Pero hay un estándar de fe, pero hay un estándar de espiritualidad, pero hay un estándar de santidad que Dios exigía de los sacerdotes. Y Pedro nos imputa todo eso a nosotros y dice que nosotros somos ahora sumos sacerdotes, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces hay un estándar,
Hay una medida de fe, de espiritualidad, de santidad que cada uno de nosotros deberíamos o debemos de llenar para poder acercarnos a la presencia del Señor. Entonces, a veces pensamos mal, ese rasgó el velo del templo y vamos todos de pasada. No, tranquilos, hay un montón de requisitos. Hay un montón de requisitos que hay que llenar. No es así por así, ¿verdad? Siempre les he puesto como ejemplo el estándar de la escuela militar con respecto a la edad y que después parece que se le fue bajando la edad. Pero todo el que está ahí pasa por una serie de exámenes, pasa por una serie de pruebas. Y si pasa esas pruebas y si pasa esos exámenes, está capacitado para quedar ahí. Pero ¿y si no los pasa? Mire, la invitación está abierta. La invitación está abierta. Es como cuando algunos clubes de fútbol famosos hacen una invitación, ¿verdad? Y vengan a probarse, van a haber pruebas para ver quiénes destacan. Mira, lleva un montón de cipotada, un montón de muchachos, pero no todos quedan, porque no todos dan la medida, porque no todos dan el estándar, porque no todos cumplen los requisitos. Entonces, claro, el velo del templo se rasgó. Dios está ahí, Dios está acercando a su pueblo a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay una medida, hermanos y hermanas, amigos, que hay que llenar para acercarse delante de Dios. Mi querido, pues los requisitos están ahí. Por eso dije al principio, los requisitos siguen siendo los mismos. Pero muchas personas piensan que si está libre el acceso, vámonos con todo de pasada. No, un momento. Es que el estándar, es que los requisitos no se han rebajado. Algún listo podría pensar, no, pero todo eso quedó subsanado con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Tranquilo, si él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, dijo. Yo no he venido a echar a perder esto, he venido a cumplirle. Les dije en cierta ocasión, lo que Jesús hace no es bajarle al estándar, sino que eleva el estándar para todos aquellos que quieran seguirle. Y esa es una mala comprensión que el ser humano tiene. Si ahora todos somos linaje escogido, real sacerdocio, vámonos de pasada. No, hay requisitos, hermanos y hermanas, que hay que llegar. El estándar es aquí. Lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo es que nos elevó a ese nivel a nosotros. Ahora, no, para llegar ahí nosotros debemos de cumplir esos requisitos a los que estamos tratando de hacer referencia. Las exigencias en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 21, algunas de las citas bíblicas que estamos mencionando ahí en su casa, vaya, léalas despacito, dele para atrás un par de capítulos para adelante y tengamos una mejor comprensión. Pues porque aquí damos saltos, damos grandes saltos en las cosas que decimos. Entonces, para el levita, bueno, primero quería estar en el santuario, tenía que ser levita. Si era de la tribu de Judá, de Benjamín, de Neftalí, de Zabulón, simplemente no podía estar. Ese era el estándar en el Antiguo Testamento. Tenía que ser levita y pertenecer a esos linajes, a esas familias, a esos clanes en los que estaban divididos los levitas. Se ponía una gran atención a las genealogías. Algunos de nosotros ya ni nos acordamos cómo se llamaba el abuelo, el tatarabuelo, de dónde provenían, de dónde eran originarios, pero los israelitas ponían gran énfasis. Fue tan importante esto que cuando el remanente que quedó y algunos que regresaron del cautiverio de Babilonia después de esos 70 años, miren, no a todos los dejaron que tocaran las cosas santas del templo. No todos los que querían meterle mano en la construcción del templo pudieron hacerlo, porque dice la Escritura que no pudieron demostrar su genealogía, que no pudieron demostrar a qué familia pertenecían, y como no pudieron hacerlo, simplemente los excluyeron. Así era de duro, así era de rígido los requisitos que debían de cumplirse. Tenía que abstenerse de toda impureza. Podía hacer esto hasta idolatría. No podían llorar a sus muertos. Qué tremendo, porque se hacían inmundos. ¿Se recuerdan cuando Dios mató a los hijos de Aarón? ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú, ¿verdad? Dice la Escritura que salió fuego delante de la presencia de Dios. Ni lo dejó llorar el Señor. Vea qué tremendo. Ni mucho menos que los tocara. No salgan de la puerta del tabernáculo, dijo, porque el aceite de la unción está sobre ustedes y si salen, ustedes van a morir. Qué tremendo. El estándar que se pedía de estos hombres que ministraban delante de la presencia de Dios. Físicamente no debían tener ningún defecto. Hermanos, nosotros estamos llenos de defectos. Qué tremendo. Si le hacían una subrevisión, digamos un chequeo médico, y si algo le salía mal,
descalificado para ministrar delante de la presencia de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Tenían, hermanos, vestiduras especiales. Y hermanos, y quiero decirlo con respeto, pero quizás en la intimidad de nuestros hogares, algunos en calzoncillo nos arrodillamos a orar. Pero ellos tenían hasta vestiduras especiales. Entonces, vea cómo le bajamos a la medida, vea cómo le bajamos al estándar. Allá cuando ya estamos quedándonos dormidos, ¿verdad? Bien acobijados, más cuando hace frío, con gorro, ¿verdad? Ahí oramos. Bueno, le bajamos un poco a los estándares que a veces Dios pide. Claro, de repente alguien puede estar mal de salud y yo no digo nada acerca de eso. No podían beber vino ni sidra al ministrar en el santuario. Y ahí está la referencia, ¿verdad? Levítico capítulo 10, versículo 9, por lo que sucedió con los hijos de Aarón. Esto es bien tremendo. Esas eran las exigencias en el Antiguo Testamento para todos aquellos que ministraban delante de la presencia de Dios. Pedro nos está diciendo, ahora ustedes son esas personas que ministran delante de la presencia de Dios. Y los requisitos, vuelvo y repito, hermano, hermana, siguen siendo los mismos. La Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Qué tremendo, qué tremendo. Y entonces debe de haber esa actitud en nosotros de lograr llenar la medida de la fe que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Vamos avanzando, damos otro grande salto en las exigencias en el Nuevo Testamento. Le he puesto yo acá para los servidores en general. Para los servidores en general, y nos vamos a ir directamente a lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 3. Ahí puede leerse usted los primeros 15 versículos, ¿verdad? Ahí están los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos. Ahí despacito en su casa usted puede leerlos, usted puede meditar en cada uno de ellos. Pero vamos a encontrarnos, ya los vamos a leer, hermanos, que no simplemente basta con que usted ya tenga el uniforme hecho. Qué tremendo, ¿cómo le bajamos a las exigencias? Bueno, ¿cuál es el requisito para servir en la iglesia? ¿Cuál es el requisito para servir en la iglesia, hermano Hugo? Básicamente que uno haya aceptado, ¿verdad? Que uno haya pasado la doctrina para bautizo, se haya bautizado y que su testimonio demuestre, ¿verdad? Que son cosas básicas. Pero no agarramos a alguien, aparece alguien. Mire, hermano, la verdad es que yo ya tengo el uniforme. Ya vengo mañana, me presento mañana. Hermano, no se trata de que si usted ya tiene el uniforme de diácono, de diaconisa, sino más bien si usted llena la medida de la fe, llena la estatura de la fe que Dios pide de cada uno de nosotros. No se trata de que si usted tiene una gran voz, ¿verdad? Porque hay hombres y mujeres que son virtuosos, que tienen unas grandes voces, sino de cómo está su relación con Dios. Eso va a decir mucho. Cómo es su vida, su testimonio, su comportamiento, cómo se desempeña en la obra de Dios. Su estándar de santidad delante de Dios, más que tener esa virtud para ejecutar un instrumento, esa virtud para cantar. Qué tremendo, hace unos 6 meses fue una grande noticia, ¿verdad? Porque en una mega iglesia por ahí, dijo el líder de la iglesia que iba a contratar personas. Oiga, qué tremendo. Vea cómo se le bajó de un solo al estándar de la fe. Cómo se saltó de un solo, una cantidad de principios bíblicos y el estándar bíblico. Y lo que él estaba pidiendo simplemente que sean buenos músicos, para que nos vengan a cantar aquí en la alabanza, que nos vengan a ministrar. Hermanos, es como que, no sé, si ya se murió, todavía está vivo, y dijéramos, vamos a traer a la chanchona de Arcadio aquí, porque él sabe tocar el teclado y lo ponemos a la par del hermano Eric para que lo acompañe, porque tiene una gran destreza, porque es un maestro que ha estado en orquestas. Algo así es lo que quería hacer esta persona. Pero como sabe tocar, pero como sabe ejecutar un instrumento, vea cómo se le baja al estándar de la fe. Pero los requisitos, hermanos y hermanas, siguen siendo los mismos, porque Dios no ha cambiado, porque su palabra no ha cambiado, pero el ser humano sí está cambiando muchísimo. Y eso nos causa a nosotros muchos perjuicios en nuestra fe, en nuestra vida cristiana. No se trata de, hermano, ya tengo la Biblia, ya tengo el manto, ya tengo la camiseta del ministerio, ¿dónde me pongo? No se trata solamente de eso, hermano. Hay mucho camino por andar. No se trata de saberse, tener una gran destreza para contar las historias bíblicas, nada más. Se trata de algo más.
Y el libro de Timoteo lo dice así: si alguien anhela obispado, dice, buena cosa desea. El obispo era un servidor, era un ministro, era un anciano, era un pastor. Es un término que se utilizaba para muchísimas funciones. Y ahí vamos a amarrar también el servicio de los diáconos. Era bien tremendo. Pero esos eran los requisitos. Bueno, mencionemos el libro de los Hechos en el capítulo 6. No sé por qué ya no me apareció ahí. Capítulo 6. Dice que hubo una disputa entre los griegos, entre los hebreos. Ya hemos hablado acerca de eso. ¿Qué significa eso? Porque las viudas de los griegos eran desatendidas en las mesas. Entonces dijeron los apóstoles, no es posible que nosotros nos dediquemos al servicio de las mesas y descuidemos el ministerio de la oración y de la enseñanza. Vamos a nombrar, dijo, de entre los hombres a 7 diáconos. Y dijeron, Tim Marín de Doping, güey, Cucaramácar. ¿Verdad que no dijeron así? No dijeron, vamos a sacar un numerito, el tercero es el premiado. Y sacaron 7 diáconos. ¿Verdad que no? Mire, ha de haber algún lugar donde quizás así se escogen. Ha de haber, porque como voy ahí de todo, ha de haber. Pero la Biblia dice otra cosa. ¿Cuáles eran los requisitos básicos de esos primeros diáconos? Dígame usted, que estuvieran, oiga, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, desde ahí, ¿verdad? Ya el estándar que se estaba pidiendo para esos hombres. ¿Cuál era otra cualidades? Porque no las tengo anotadas acá. Que tuvieran sabiduría, que tuvieran la capacidad para enseñar. Y me da risa cuando pienso, ¿y para qué los nombraron? Decía ahí que para servir en las mesas, para andar llevando la comida. Por eso me da risa. Pero vean las capacidades que se exigían de estos hombres. No era solo porque, mira, él ya tiene el uniforme, él ya tiene la camiseta, él ha conseguido un pergamino, pensemos en aquel tiempo. Tiene un pergamino, porque nadie casi tenía acceso a las escrituras. No era eso, hermano. Vea el estándar de fe, de espiritualidad, de santidad que se estaba pidiendo de cada uno de ellos. Y por ahí tenemos el caso de Esteban, entre otros de esos diáconos. Entonces, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. El obispo, dijimos, el servidor, el ministro, el anciano, personas con vocación, personas con deseo de servir, personas que anhelan servir. No que cuando lo llaman, ¿verdad? Ay, hermano, y no habrá otro. En cierta ocasión escuché a una diaconisa, no de aquí, sino de otro país. Estaba como diaconisa y claro, hermanos, a los diáconos, a las diaconisas les toca hacer de todo, pues. Es parte del servicio. Es parte del servicio. Ustedes lo saben porque ustedes se desempeñan en esa área. Y de repente le llevaron a la hermana, ¿verdad?, un niño que había tenido un accidente, tenía que llevarlo a cambiar al baño. No, dijo yo, ya creía, me dio como 5 cipotes, dijo, y dijo 4. Y entonces es complicado, ¿verdad? No hay vocación. No hay vocación. Hemos ido a veces a algunos hospitales, estuve yo en algún hospital por una cirugía en cierta ocasión, casi ensartada, así me hizo la aguja. Aquí la enfermera, es que usted está nervioso. Me quedó morada como 2 meses todo esto de aquí de la mano, porque me traspasó la vena y me pegó en el hueso. Usted está nervioso. Quizás sí, dije yo. Quizás yo le pegué en la aguja con la mano. Entonces, personas que no tienen vocación, pero lo que Timoteo está diciendo, esas personas, porque el que anhela obispado, buena cosa desea, o sea, está deseoso de servir, deseoso de trabajar en la obra de Dios. No importando el lugar, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros cumple funciones específicas cuando lo entendemos, para las cuales hemos sido llamados. No todos tenemos las mismas funciones, pero cuando entendemos cuál es nuestra función, con gozo, con alegría, con disposición, lo hacemos. Amén. Entonces, buena cosa desea, dice el que quiere servir. Pero es necesario que se cumplan estos requisitos. Debe ser irreprensible, dice. Qué tremendo. Uno puede pensar, no, entonces el irreprensible es que no se dice nada malo de él. No, ¿cómo no? El irreprensible es aquel que se dice un montón de cosas de él, pero que el tiempo se encarga de demostrar que todas esas cosas que se decían de él o de ella eran falsas, que no tiene que andarse defendiendo. No, eso es mentira. Eso. No, el tiempo se encarga de demostrar la verdad y de decir, ese hombre, esa mujer, es un hombre y una mujer de Dios. El tiempo se encarga de las personas de decir, lo que se decía de ese hombre, lo que se decía de esa mujer era mentira, no era cierto. Es un hombre, es una mujer correcta.
Esas son las personas irreprensibles. Claro, que se habla, que se dice cosas de ellos. Sí, pero que todo lo que se dice de él, a la larga, a lo mejor sale siendo mentira. Aquí le vamos a unir lo que dice más adelante, de buen testimonio. De buen testimonio. En muchos ministerios se piden referencias. Los líderes de los ministerios que son más sagaces piden referencias. No le dicen amén a todo el que quiere entrar a su grupo para servir, ¿verdad? Piden referencia, hermano. ¿Y usted dónde vive? ¿En qué reunión familiar se congrega? ¿Qué otros privilegios ha desempeñado? Si es de otra iglesia, ¿verdad? Y viene para acá, a veces le pedimos referencias de otra iglesia, porque no voy a hacer que haya matado unos 2 por allá y vengo huyendo. Y aquí le dicen, no, hermano, si yo soy pacífico, soy tranquilo. Claro, a ver qué dice su pastor, a ver qué dice su líder. Y cuando uno le dice, le vamos a pedir referencia a su líder. No, hermano, a él no le pregunte. Pasa como aquel rey que dijo, mira que este profeta siempre habla mal, siempre me profetiza mal. Así le pasa a la gente a veces que anda huyendo de ciertas situaciones. Pero el que anhela las cosas buenas, tiene buen testimonio, dice Timoteo. Y me gusta muchísimo lo que dice más adelante, desde el final, ya en los requisitos de los diáconos. Y si quiere estas cosas, dice, es irreprensible. Y es una persona de buen testimonio, o sea, si llena esa medida que se está pidiendo de él, entonces dice, póngasele a prueba por un tiempo. Y si pasa la prueba, entonces que ejerza el ministerio. Oiga, qué bonito. Oiga, qué bonito. Pero nosotros, ¿a dónde me pone? Póngame, ¿a dónde me pone? Y a saber de qué proceso viene, ¿verdad? Quiere que lo pongan a enseñar. Es bien tremendo. Entonces debe pasar un proceso de prueba y entonces ejerza el ministerio. Entonces ejerza el diaconado. Marido de una sola mujer. Por eso se piden referencias. Por eso en algunas situaciones vamos agarrando escuela. Porque a veces no preguntamos un montón de cosas. Y como no preguntamos y la gente tampoco nos dice. Pero ahora nos hemos hecho un poco más desconfiados y le preguntamos, hermano, usted es viudo, es casado, es divorciado, es soltero. ¿Cómo está su situación? Hoy lo interrogamos un poquito más para saber cuál es su verdadera condición. No debe ser que venga casado de una iglesia, casado de otra, ¿verdad? Y aquí nos aparece soltero, deseoso de servir. O sea, dice que esté casado y con la misma señora, dice. Qué tremendo. Esto quiere decir que automáticamente, fíjese los requisitos, aquellas personas que a lo mejor se habían casado por una segunda vez, automáticamente estaban excluidos de poder servir el ministerio. Esto es así, y la palabra lo está diciendo. Que sea sobrio, o sea, que su forma de reaccionar ante las situaciones reaccione con sobriedad. Algunos de nosotros, hermanos, como está de moda decir, somos algo angustia, nos alteramos por todo rápido. Rápido gritamos, rápido reaccionamos y a veces reaccionamos mal, pero dice, el que quiere servir debe ser sobrio en su comportamiento, sobrio para poder desenvolverse ante las diferentes situaciones, que sea prudente en su actuar y prudente en sus palabras. ¿Cuánto nos cuesta a veces medir nuestras palabras, verdad? ¿Cuánto nos cuesta a veces? A veces decimos una cosa, hermano, que va con toda la intención de dañar, de lastimar, pero el que anhela obispado, buena cosa desea. Es una persona prudente en sus palabras, prudente en su actuar. Amén. Decoroso, qué tremendo. Relacionado también con el irreprensible. En aquel contexto, fíjese cómo era. Tenía que ser hospedador. Y cómo cuesta, ¿verdad? Lo hemos dicho en alguna ocasión, casi. Claro, hoy por este contexto ya no nos visitamos, ya tenemos tiempo que ni nosotros vamos, ni ellos vienen, los hermanos hondureños. Hermanos, pero en los últimos tiempos cuando decían, van a venir los hermanos hondureños, vienen tantas familias. Y hermanos, ¿quién los va a hospedar? Solo los grillos se oían ahí. Ya casi nadie, si casi obligado había que agarrar a alguien para que hospedara. Qué tremendo. Pero en aquel contexto, aquellas personas que no eran hospedadoras estaban excluidas del ministerio. Digo, los contextos ahora son muy diferentes. Ahora lo que hacemos es, le voy a pagar unas habitaciones. Bueno, nosotros como iglesia, una anciana que vino por ahí que traía un trabajo, como dicen ellos, pues eso hicimos. No la podíamos dejar encerrada aquí en las instalaciones de la iglesia. Allá la fuimos a hospedar en un hotel.
Y no la fuimos a hospedar a un motel, la fuimos a hospedar a un hotel para tratarla con respeto y para tratarla con dignidad, ¿verdad? Apto, oiga qué tremendo, apto para enseñar. O sea que esta persona que anhela obispado tiene que tener cualidades de maestro. ¿Y en nosotros cómo nos va? Y a veces los hipotíos en la escuela bíblica se saben más las historias que nosotros. Nosotros decimos, y entonces dice, Dios le habló a Abraham y metió 2 animales de cada especie antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas. ¿Verdad? Y decimos nosotros, wow, qué tremendo. A veces, hermano, y estamos así. Le decía yo a mi papá antes de que él viajara, mira, Leo, antes nosotros decíamos, y el libro tal de la Biblia dice esto, o tal comentario de tal autor dice esto. Después pasamos y ahora decimos, en internet yo leí y vi que dice esto. Yo vi un comentario de YouTube que dice esto y va cambiando todo. Hasta tal punto que ahora ya no citamos la Biblia, ya no citamos un libro que sea acorde al estudio de la Biblia, TikTok citamos. Y como dice TikTok, yo vi en TikTok, hermanos, y así estamos. Pero los requisitos siguen siendo los mismos. Y aquellos que anhelan obispado, aquellos que anhelan servir, buena cosa desean, hermanos, es que las cosas buenas cuestan. Ustedes lo saben porque ustedes luchan y trabajan por ellas materialmente. Entonces, espiritualmente también es lo mismo. Es lo mismo. Así que menos TikTok y más palabra de Dios, ¿verdad? Y para todo. Y que el Señor nos ayude a todos. Entonces, apto para enseñar, cualidades de maestro. Mire, no he dado al vino. Qué tremendo. Les decía yo, hablando en un lugar donde fuimos a predicar, la cuestión de el contexto del vino, no lo vamos a desarrollar, pero es interesantísimo. Es que era parte del contexto de la época. Claro, pero muchas personas en ese tomar vino se ponían totoleco, ¿verdad? Y ya habían razones por las cuales todas estas personas que querían aspirar a estos cargos importantes, mejor que ni se acercaran al vino. Porque Nadab y Abiú, en esa volencia que le agarró de tanto tomar vino y sidra, todos locos se fueron a ofrecer cosas extrañas delante de Dios y por eso Dios los mató. Por eso entonces aquellos que querían aspirar a servir en la obra del Señor no deben de ser dados al vino. Y en el requisito de los diáconos dice al mucho vino. No debe de ser pendenciero, buscar pleitos. Tengo un recuerdo borroso en cierta ocasión de una actividad de la iglesia acá. No sé si fue un tiempo con Dios, que un par de diáconos se ofrecieron que ya se iban a dar. Porque uno le pasó encima con el carro a los conos. Y vea cómo somos. Y somos hermanos en la fe. Pero a veces nos podemos ofrecer que nos vamos a bajar los dientes. Allá afuera lo espero, hermano Leonardo. Que no sea pendenciero. Usted me la va a pagar. Entonces no está apto para servir en la obra del Señor. Todavía le falta llenar el estándar que la palabra de Dios está pidiendo. Vamos dando saltos grandes, que no sea codicioso, que no sea avaro. Ustedes van a ver en la lección de este fin de semana, en las reuniones familiares, por eso es importante que usted se congregue en las reuniones familiares, que se va a tocar este tema. Y por eso está diciendo el escritor a Timoteo, el que quiere servirle al Señor, el que anhela estas cosas, el que siente esa vocación, no puede ser avaro, no puede ser codicioso, porque la persona que es avara, que es codiciosa, hermano, si ya no tiene tiempo, porque como siempre quiere tener más, porque siempre va tras el dinero y ya su confianza no está puesta en Dios, sino que comienza a estar puesta en la plata, en el dinero, entonces no va a poder servir al Señor. La misma escritura dice, no se puede servir a dos señores, porque se va a agradar a uno y se va a quedar mal con el otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Les dije el día de ayer a los líderes, esto no es un llamado a la holgazanería. Hay que trabajar, hay que echarle para adelante, hay que echarle ganas, pero hay que darle a Dios el lugar que Él se merece en nuestras vidas, que Él se merece en nuestras familias y en todo nuestro entorno, que gobierne bien su casa. Si no, ¿cómo cuidará la casa del Señor? Qué tremendo es eso. Qué tremendo. Sé que de repente tenemos problemas en nuestras familias, tenemos problemas en nuestros hogares. Nos presentamos en la iglesia y venimos lidiando con algunos problemas. Pero es que tremendo, pero por eso con la ayuda de Dios tratemos de solventar, tratemos de solucionar los problemas de la casa. Como esposos, pongamos de nuestra parte. Las esposas pongan de su parte, los hijos también. Era parte de un requisito, porque las personas como los que lo estaban supervisando en este tiempo de prueba decían,
No, hombre, si en su hogar es un caos. Y si su hogar es un caos, ¿cómo va a poder administrar la casa de Dios? Vea qué tremendo. O sea, si no puede poner orden en su hogar, ese núcleo pequeño, ¿cómo va a poder poner orden en la casa de Dios? Y eso también lo descalificaba para poder desempeñarse en el ministerio. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión. Hay mucho que decir. Y al final, que no sea un neófito. No sé si es Pablo, no sé si es Pedro, no lo recuerdo ahorita, que dice que es bien tremendo, que hay personas, dice, que nunca terminan de aprender. Que están ahí, ¿verdad? Y nunca aprenden, hermano. Es como que, bueno, hemos tenido, ¿verdad? Yo aplacé segundo año de bachillerato. Conozco una persona, un familiar mío, que no sé si repitió como 3 o 4 años primer grado. Pero en la palabra del Señor, hermano, no podemos seguir siendo neófitos toda la vida. O seguir siendo principiantes en la palabra de Dios. Hace 20 años me podía Jesús lloró y 20 años después me puedo Jesús lloró y no he crecido en la fe y no se me ve nada claro, no estoy definido. No, hermano, se requiere, si estamos ya desde hace ratitos, que hayamos alcanzado cierta madurez espiritual, cierto conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, en el caso de los maestros de los diferentes ministerios que tenemos aquí en la iglesia, ustedes tienen una responsabilidad grande. Por eso dije desde el principio, no solo la habilidad de contar historias, sino de conocer verdaderamente la palabra de Dios. Les dije el día de ayer a los líderes, a los supervisores, lo que dice el libro de Pedro también, que hay que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de la fe que nosotros tenemos. No solamente decir, ¿verdad? Porque de repente en la calle, de repente nos topamos con alguien que tiene otra forma, que tiene otra perspectiva de ver algunos principios bíblicos, o cree, o tiene otro tipo de creencia, y nosotros decimos, no, eso no es de Dios, no, eso no es bíblico. Pues sí, pero ¿y por qué no es bíblico? ¿Por qué no es de Dios? Dígame, le va a preguntar a la persona. No, hay que orar, le va a decir usted. No, hay que presentar defensa, hay que tener argumentos, pero para eso hay que conocer la palabra de Dios. Por eso el que se iba a desempeñar en el ministerio no podía ser un principiante. Por eso cuando vemos a Esteban, el primer mártir, decimos nosotros, de la iglesia, tenía una habilidad, tenía un conocimiento de las costumbres, de las tradiciones de Israel, que dejó boquiabierta a todos los fariseos que estaban escuchándolo. Claro, y no lo toleraron y lo apedrearon. Pero no era un neófito, pero no era un principiante, no, yo pasando y aquí me agarraron como diácono, salí favorecido con el numerito. No, estaba lleno del Espíritu de Dios, tenía la capacidad para aprender y para enseñar. Hermanos, después de todo lo dicho, ¿verdad? Recordarles, hace más de 2000 años el velo del templo se rasgó. Y en ese instante usted y yo tuvimos acceso directo a la presencia de Dios. Pero no olvidemos que los requisitos siguen siendo los mismos. Que el Señor me les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por su palabra y que Él nos ayude, en cada uno de los privilegios a los que Dios nos ha llamado, a los ministerios, pues ahí están las exigencias, que podamos tomarnos la vida cristiana cada día más en serio y en así le vamos a sacar el mejor aprovechamiento. Yo no creo que haya alguien que esté aquí solo por pasar el tiempo, ¿verdad? Es que a mí me gusta y me gusta venir a pasar el tiempo. Yo no creo que haya alguien así. Todos sentimos ese deseo de acercarnos al Señor, ese deseo de mejorar nuestra vida, nuestra relación con Él y servirle de diversas maneras en su obra. Si esta noche hay algunas de las personas que nos visitan, hermanos y hermanas, que a lo mejor necesitan reconciliarse, que a lo mejor su actitud hacia el servicio de Dios no ha sido la correcta. Hermanos, qué tremendo es esto. ¿Por qué luchamos por guardar las apariencias? En cierta ocasión, cuando todavía delegábamos diferentes personas para la ofrenda, ahora nos auxiliamos de todos los diáconos y las diaconisas. Y entonces uno de repente andaba preguntándole, el hermano Hugo manejaba muy bien muchísimos nombres de muchísimas personas. Pues yo me acercaba a preguntarle y me acerqué a preguntarle a cierta persona, hermano, regáleme su nombre completo, lo queremos poner en la función para que nos ayude a recoger la ofrenda. Y sabe que él me dijo, y yo no puedo olvidar eso, él ya no está aquí, pero no puedo olvidar eso. Y uno por eso
agradece la sinceridad. Me dijo, hermano, yo no puedo, me dijo. Yo estoy mal delante del Señor. Yo estoy mal en mi relación con Dios. Claro, yo oré. Claro, yo le dije, hermano, trate de arreglar esa situación. Pero yo le dije, gracias por su sinceridad. Pero hay mucho pueblo de Dios, y no lo digo en esta iglesia, alrededor del mundo, decimos, ¿qué va a decir la gente si se da cuenta que yo tengo problemas con la pornografía, problemas con la masturbación, si yo estoy en fornicación o en adulterio, o yo todavía tengo problemas con las drogas, con el alcoholismo? Y como resultado hay muchas personas en muchos cargos, en muchos privilegios en la iglesia alrededor del mundo, en esta condición, que han olvidado los estándares que Dios pide de cada uno de ellos, y que le han dado más preponderancia a las apariencias. ¿Al qué va a decir la gente? Es que la gente va a decir esto, va a decir lo otro. Que te preocupe más lo que Dios diga de ti. Y si lo que Dios dice de ti es bueno, entonces alégrate. Y si la palabra de Dios te aprueba y te confirma, pues dale para adelante haciendo la obra del Señor. Pero si esta noche hay personas que sienten esa necesidad de arreglar esta relación con Dios, este es el momento que pueden venir delante de Él y decirle, Señor, a lo mejor yo me he estado equivocando, he hecho las cosas al revés, pero ahora a partir de hoy quiero comenzar y hacerla bien. Si no lo hay, hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra. Tenemos un gran